Ella perdonó, pero no olvidó, la historia de amor destruida por el miedo y reconstruida 15 años después. Era una chica sencilla de pueblo, criada por su abuela. Su mundo estaba lleno de sueños y esperanzas. Él, el hijo consentido de un millonario, acostumbrado a obtener todo lo que quiere. Su primer encuentro fue un choque de dos mundos completamente diferentes. Nadie esperaba que, 15 años después, el destino los reuniera nuevamente, pero en circunstancias muy distintas. ¿Podrán superar los errores del pasado? ¿Y qué sucederá cuando él descubra que tiene un hijo? España, septiembre, primeros días de clases en la universidad. Adelina, con el corazón latiendo rápido, se encuentra en la entrada del enorme edificio de la universidad. Ese edificio le parece ajeno y aterrador. Ajusta su vieja mochila, que le dio una vecina, y aprieta en sus manos el horario de clases. Su abuela siempre le decía, lo más importante es tu mente y tu corazón, no lo que llevas puesto. Esas palabras la mantienen, pero aún así, siente vergüenza. A su alrededor hay un bullicio, estudiantes riendo, conversando, tomándose fotos. Adelina parece salir de ese mundo de glamour. Su ropa sencilla y su modestia son un contraste con las marcas caras que exhiben los demás. Mientras tanto, Alejandro entra al edificio con sus amigos. Su presencia se siente de inmediato, risas fuertes, pasos confiados, relojes caros brillando en su muñeca. Su manera de hablar y moverse muestra que está acostumbrado a ser el centro de atención. Para él, la universidad no es un lugar para estudiar, sino una nueva escena donde brilla. Su primer encuentro ocurre de manera inesperada. Adelina va corriendo a clase y, al pasar por un pasillo, choca accidentalmente con Alejandro, derramando su café. Por un momento, el tiempo se detiene. «Mira por dónde vas», exclama él, molesto, mirando la mancha en su camisa. Adelina, tartamudeando, intenta disculparse. «Perdón, no me di cuenta». Él la mira, sus grandes ojos castaños, su sonrisa tímida y su sencillez provocan en él sentimientos encontrados, irritación, sorpresa y una extraña fascinación. «Ya veo, no te diste cuenta», dice él, con una sonrisa burlona. Pero justo en ese momento algo dentro de él cambia. No puede apartar la mirada de su rostro. Adelina, sintiendo la tensión, recoge rápidamente sus libros y se va, dejando a Alejandro con sus amigos. «¿Quién es ella?», pregunta a uno de sus amigos. «Nadie», responde Alejandro, aunque sus pensamientos ya están ocupados con esa nadie. Después de ese encuentro, Alejandro comienza a notar a Adelina con más frecuencia. La ve en las clases, en la biblioteca, en la cafetería. Ella siempre se sienta en algún rincón, callada, pero su presencia se siente. Para él, esto es algo nuevo. Por un lado, su pobreza y su sencillez lo molestan. Ella no es como las chicas que lo rodean, no usa ropa cara, no trata de impresionarlo. Por otro lado, su sinceridad y su independencia lo atraen. Alejandro comienza a buscar excusas para hablar con ella. Al principio, es solo para burlarse. La encuentra accidentalmente en los pasillos, le hace preguntas sarcásticas. «¿Encontraste a alguien que te compre una mochila nueva?». Adelina trata de no reaccionar, pero sus palabras la hieren. No entiende por qué él se comporta de esa manera. Con el tiempo, Alejandro comienza a suavizarse. Un día, la ve dibujando bocetos en el parque. Se acerca y ve su talento. «¿Ya es tu trabajo?», y pregunta, señalando el dibujo. «Sí», responde ella, algo avergonzada. «No pensaba que de ti saldría algo interesante», dice él con una sonrisa burlona, pero su tono es más suave que antes. Sus conversaciones se vuelven cada vez más frecuentes. Adelina comienza a ver en él algo más que un rico arrogante, un ser capaz de calidez. Alejandro, por su parte, se da cuenta de que cerca de ella se siente diferente, más honesto, más vivo. Sus paseos por el campus, largas conversaciones sobre sueños y arte, poco a poco se convierten en algo más. Adelina se abre a él, le habla de su abuela y su sueño de ser diseñadora. Alejandro le comparte sus dudas, aunque para los demás siempre parece ser seguro de sí mismo. Los sentimientos que surgen entre ellos son una sorpresa para ambos. Para Alejandro, es una experiencia nueva, amar de manera sincera, sin interés. Para Adelina, es el primer sabor de la felicidad que tanto ha buscado. Pero sus mundos son demasiado diferentes, y las sombras de la duda comienzan a oscurecer su romance. Varios meses de relación con Alejandro fueron los más felices de la vida de Adelina. Se sentía amada, a pesar de su carácter a veces arrogante. Pero todo cambió en un solo día. Cuando Adelina se enteró de que estaba embarazada, sus sentimientos fueron confusos. Alegría, miedo y duda. Sabía que contarle a Alejandro no sería fácil, pero confiaba en que él la apoyaría. Una tarde, en una cafetería acogedora cerca del campus, decidió contarle todo.
Alejandro estaba sentado frente a ella, sin sospechar por qué sus manos temblaban ligeramente. «Alejandro, tengo algo que decirte», empezó ella, reuniendo todo su valor. «Suena seria. ¿Ha pasado algo?». Su voz sonaba preocupada. «Estoy embarazada», dijo ella en voz baja, pero lo suficientemente fuerte como para que él la oyera. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Alejandro la miraba con incredulidad, luego su rostro se transformó en preocupación. «¿Qué?», y preguntó. Su voz tembló. «¿Estás segura?». «Sí, me hice una prueba, y estoy segura». Sus manos se apretaron en puños, su mirada se volvió ansiosa. Todo dentro de él estaba invadido por el pánico, responsabilidad, miedo a ser padre, sus altas expectativas, todo eso cayó de golpe sobre él. «Pero, aún estamos estudiando, que esto es imposible». Su voz se volvía cada vez más fuerte. Adelina luchaba por contener las lágrimas. Intentó explicarle que no esperaba de él riquezas ni obligaciones, pero que quería que enfrentaran esto juntos. «No estoy listo. No, no puedo», exclamó, y sin esperar su respuesta, se levantó bruscamente y salió, dejándola sola en la mesa. Después de ese día, Alejandro desapareció. Su ausencia fue un golpe devastador para Adelina. Abandonó la universidad, incapaz de lidiar con la vergüenza y las miradas de reproche. Regresó al pueblo y enfrentó nuevas dificultades. Su abuela la apoyaba, pero pronto enfermó gravemente y falleció. Adelina quedó sola con su pequeño hijo, sin trabajo ni apoyo. Aceptó cualquier trabajo que pudiera encontrar: limpieza, costura, decoración de escaparates. Por las noches, mientras arrullaba a su hijo, estudiaba, dibujaba bocetos y se preparaba para una nueva vida. Creía que podría lograr el éxito por su hijo. Varios años después, terminó la universidad a distancia y comenzó su carrera. Su talento y esfuerzo llamaron la atención de los clientes. Comenzó a crear interiores únicos que rápidamente se volvieron populares entre la élite de España. Alejandro, después de aquella noche, se sintió destrozado, pero en lugar de reconocer su error, huyó a Estados Unidos. Allí estudió en una universidad prestigiosa, tratando de olvidar su pasado. Su vida estuvo llena de fiestas, romances, pero ocultaba su vacío interior a los demás. Con el tiempo, se volvió más serio. Al graduarse, fundó una empresa de construcción especializada en bienes raíces de lujo. Sus proyectos fueron un éxito, pero en su alma seguía sintiendo que algo le faltaba. Adelina y Alejandro lograron grandes éxitos durante estos años. Ella se convirtió en una de las diseñadoras de interiores más conocidas de España. Sus trabajos se publicaban en revistas, la invitaban a programas de televisión. Tenía una hermosa casa, una carrera estable y, lo más importante, un hijo al que amaba profundamente. Alejandro regresó a España como un empresario exitoso. Su empresa se convirtió en líder en la construcción de complejos residenciales de lujo. Se convirtió en una figura pública, rodeado de atención, pero aún sentía un vacío en su corazón. Fue entonces cuando sus socios le sugirieron contratar al mejor diseñador para un nuevo proyecto. No sospechaba que ese diseñador sería Adelina. Cuando Adelina entró en su oficina, el corazón de Alejandro se detuvo. Ahí estaba ella, la misma chica a la que había traicionado 15 años antes. Pero ahora no era la tímida estudiante, sino una mujer segura de sí misma, con una mirada orgullosa. «¿O Adelina?», y dijo él, sorprendido. «Hola, Alejandro». Su voz era calmada, pero fría. Le tomó un tiempo recuperarse. Intentó iniciar una conversación, pero ella mantenía la distancia, concentrada en el proyecto. Adelina sentía como viejas emociones comenzaban a surgir, pero había aprendido a ocultarlas, mostrando solo profesionalismo. Trabajando juntos, a menudo se encontraban. Alejandro no podía apartar los ojos de ella, impresionado por su belleza, éxito y fortaleza. Comenzó a sentir nuevamente algo por ella, pero temía que ella nunca lo perdonara. Fue entonces cuando notó una fotografía de un niño en su escritorio. Esa mirada, ese rostro, entendió que era su hijo. Alejandro estaba sentado en su oficina, revisando los planos de un nuevo proyecto, cuando su mirada volvió a caer sobre la fotografía del niño que había visto recientemente en el escritorio de Adelina. Intentó no prestarle atención, pero los rasgos del niño no salían de su cabeza. Esos ojos, esa sonrisa, eran los suyos. Por la tarde, después del trabajo, no pudo soportarlo más y llamó a Adelina para hablar. «Y necesitamos hablar». Su voz sonaba seria, casi desesperada. Adelina, sintiendo la tensión, aceptó. Se encontraron en una cafetería acogedora. Ella estaba cautelosa, sin saber qué quería decirle. «Adelina», comenzó él, mirándola directamente a los ojos, «no puedo seguir pretendiendo. Ese niño, tu hijo, es mío, ¿verdad?». Su rostro se palideció.
Ella apretó los dedos, tratando de mantener la compostura. Tú no sabes nada sobre nosotros, Alejandro. Ya no tiene importancia, respondió fríamente. A mí sí me importa. Su voz tembló. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué tengo que enterarme de esto después de tantos años? Ella sintió como un viejo y olvidado resentimiento se encendía en su pecho. Porque te asustaste y me dejaste. Te fuiste cuando más te necesitaba. Su corazón se apretó por el dolor. Se dio cuenta de que sus palabras eran verdad. Pero ahora quería arreglar todo. Adelina, quiero ser parte de su vida. Quiero ser su padre, dijo él. Su voz sonaba suplicante. Ella lo miró por un largo rato, luchando entre el amor de madre y el miedo a que él volviera a irse. Finalmente, dijo, está bien, pero solo por él. No voy a permitir que le hagas daño. En ese momento, Alejandro sintió que su vida había cambiado. No solo había encontrado a su hijo, sino que se dio cuenta de que siempre le había faltado algo. Adelina y su hijo eran lo que siempre había necesitado. Desde entonces, su vida cambió. Alejandro comenzó a pasar tiempo con su hijo, mostrándole un mundo que nunca había conocido. Paseos en yate, viajes a las montañas, excursiones por lugares históricos. El niño aceptaba con asombro y entusiasmo la atención de este nuevo hombre en su vida. Pero para Alejandro, eso no era suficiente. Sus sentimientos por Adelina se avivaron con nueva fuerza. Cada vez que la veía, se maravillaba de su belleza, su fortaleza, su sabiduría. Ella era la mujer que había perdido una vez, y ahora estaba dispuesto a hacer todo lo posible para recuperarla. Intentaba demostrarle su cariño, ayudaba con los proyectos, encontraba tiempo para su hijo, le llevaba flores, organizaba sorpresas. Pero Adelina mantenía la distancia, temerosa de volver a ser herida. ¿Por qué eres tan fría conmigo?, le preguntó un día después de un día de trabajo. Sé que cometí un error, pero he cambiado. Te necesito, Adelina. Alejandro, ¿crees que puedes simplemente volver y arreglar todo? No entiendes lo que he pasado. Su voz era firme, pero sus ojos brillaban con lágrimas. De entonces, déjame demostrarte que soy digno de ti. Déjame ser parte de tu vida. Le tomó las manos, su mirada llena de sinceridad. Ella desvió la mirada. Su corazón se rompía entre el miedo y el deseo de volver a confiar en él. Un día, cuando estaban trabajando juntos en los últimos detalles del proyecto, él se acercó inesperadamente. Sus miradas se cruzaron, y entre ellos surgió una chispa. Y siempre fuiste la única para mí, susurró él, acercándose más. Ella quería apartarlo, pero no pudo. Su pasión, reprimida durante años, resurgió con nueva fuerza. Pero al día siguiente, volvió a su coraza, temerosa de confiar nuevamente. Ahora Alejandro entendía que conquistar su corazón sería más difícil de lo que pensaba. Decidió actuar, pero sin presionarla. En lugar de eso, le mostraba su cambio a través de sus acciones. Apoyo en el trabajo, cuidado de su hijo, sinceridad en sus palabras. Poco a poco, fue rompiendo el hielo que ella había levantado alrededor de su corazón. Adelina veía cómo se esforzaba, cómo había cambiado. Comenzó a dudar de su resistencia, preguntándose, ¿puede una persona realmente merecer una segunda oportunidad? Su historia aún no había terminado. Apenas comenzaba de nuevo, llena de esperanza, emociones y la lucha por un amor que podía superar cualquier prueba. Alejandro no se dio por vencido. Luchó por Adelina, por su familia, por su oportunidad juntos. Cada día demostraba que estaba dispuesto a corregir los errores del pasado. Adelina seguía estando cautelosa, pero con cada uno de sus gestos, cada palabra sincera, su corazón comenzaba a ablandarse. Un día, al finalizar su proyecto conjunto, Alejandro organizó para ella una reunión de la que ella ni siquiera podría haber soñado. La invitó a ella y a su hijo a una ceremonia privada en una exclusiva urbanización recién construida. Cada casa, cada detalle de los interiores, era la materialización de sus ideas. «Esto es tu creación, Adelina», dijo él, mirándola con orgullo. «Estas casas recordarán a la gente que la fuerza del espíritu y el talento pueden superar cualquier frontera». Después de un breve discurso, se arrodilló frente a ella, sosteniendo un anillo en sus manos. Todo lo que sucedía la tomó por sorpresa. «Sé que cometí muchos errores, sé que te dolió, pero te amo, siempre te amé, incluso cuando era demasiado tonto para darme cuenta. Me diste un hijo, me enseñaste a ser mejor. Permíteme pasar el resto de mi vida demostrando que soy digno de ti». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Miraba a él, a su hijo, que la miraba con esperanza esperando su respuesta. Y entonces entendió, él había cambiado. Su amor era sincero, y sus actos hablaban más que sus palabras. «Sí, Alejandro», susurró ella. «Te has ganado esta oportunidad». Esas palabras fueron el comienzo de una nueva vida para ellos.
se convirtieron en una familia, llena de amor, comprensión y apoyo. Su hijo finalmente se sintió parte de un todo, rodeado del calor de las dos personas más cercanas. Su historia se convirtió en un recordatorio. Incluso las heridas más profundas pueden sanar si hay sinceridad, arrepentimiento y amor. Esta es una historia sobre cómo los errores del pasado pueden convertirse en lecciones para el futuro. Alejandro y Adelina pasaron por dolor, desilusión y miedo, para entender que el verdadero amor requiere sacrificio, paciencia y valentía. A menudo tememos confiar, tememos ser vulnerables, pero es en esos momentos donde podemos encontrar la verdadera fuerza. Su camino demuestra que nunca es tarde para cambiar, reconocer nuestros errores y empezar de nuevo. Si esta historia te inspiró, compártela con tus amigos. Escribe en los comentarios si crees en el poder del amor y en la segunda oportunidad. Además, cuéntanos qué significa para ti el perdón y la verdadera familia. Suscríbete al canal para no perderte más historias conmovedoras que nos recuerdan que la vida es un viaje lleno de giros inesperados y grandes lecciones.